Bueno, nos metemos en otra entrevista esta mañana porque estamos a muy poco que se cumpla el primer año del gobierno de Luis Lacalle Pou, con una economía obviamente impactada, producto de la pandemia a nivel global, por supuesto aquí también en nuestro país. ¿Qué se puede esperar para este nuevo año que comienza? Año para el gobierno a partir del 1 de marzo. Vamos a hablar con el periodista especializado en economía, Nicolás Lucich, que nos acompaña esta mañana. Nico, ¿cómo anda? Buen día. ¿Qué tal, Danilo? Un gustazo, como siempre, acompañarlos aquí en Arriba Gente. Lo primero es decirle feliz cumpleaños. ¿Es cierto? ¿No? Es así. Porque el hombre está cumpliendo. Todos los años cumple, ¿no? Bueno, de un tiempo a esta parte vengo salteando un poco. No, sí. Está bien, bueno, felicitaciones por esos 46 que está cumpliendo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Nico, hablando en serio ahora. Lo conversaba yo antes con la ministra de Economía, con la ministra de Vivienda, Irene Moreira. Asumió el nuevo gobierno y los nuevos ministros el 1 de marzo y el 13 de marzo tuvieron que apretar un botón de reset y reconfigurar todo. Sí, fue muy excepcional el año, un año absolutamente imprevisto y también muy difícil de comparar, de dimensionar. Fue un año malo, pero decís, bueno, capaz que hubiera sido peor, no fue tan malo. Todo esto dependiendo de cada circunstancia de la persona. El gobierno asumía con aquella premisa de ahorrar 900 millones de dólares, que claro, sí. De un plumazo se fue esa posibilidad. Bueno, a ver, buena pregunta, pero a ver, cada persona lo vive de la circunstancia, ¿no? La gente que perdió el trabajo, la gente que está en la gastronomía, en la hotelería. La verdad que ha sido un año terrible y además la pandemia no terminó el año pasado, sigue. Por suerte llegan las vacunas y esto es un proceso que seguramente va a mejorar, pero no va a ser un día para el otro. Vamos a seguir teniendo muchos meses con muchas dificultades. Entonces, incluso la proyección... Porque una cosa es que vos tengas un problema, pero sabés que tu negocio en 4, 6, 8 meses vuelve. Pero la verdad que en la hotelería, en la gastronomía, decís, ¿cómo va a ser esto dentro de un año? ¿Cómo puedo sortear esto? ¿Y qué escenario voy a tener? Hay mucha incertidumbre en Uruguay y en todo el mundo. Ahora, yendo a tu pregunta, a mí me parece que lo que pasó es lo siguiente. El gobierno, vos decías, se reseteó todo, y en parte es así, pero buscó mantener determinados parámetros y criterios de lo que tenía pensado hacer, y en parte lo hizo. Y los números de la ministra Rebeleche lo muestran, porque el año pasado se gastaron 711 millones de dólares más por el COVID, de esta aplicación del Fondo COVID. El Fondo Coronavirus. Que básicamente es un registro de los gastos que después se van a financiar, pero el fondo es un registro de gastos. Pero al mismo tiempo se ahorraron 660 millones de dólares en gastos del gobierno central y las empresas estatales. Entonces, esas dos cifras te están mostrando que el coronavirus te obligó a hacer algunas cosas, pero que el gobierno no se resignó a dejar totalmente de lado su agenda y mantuvo la idea del ahorro, que por supuesto es motivo de una intensa polémica política. Claro, hay una discusión política al respecto. Si este es el momento de ahorrar dinero o de inyectar dinero. El Frente Amplio está pidiendo justamente que en este momento el país inyecte dinero para... Ayer estaba Vergara acá y nos decía eso. Lo decía el senador Vergara, bueno, obviamente economista que estuvo en el gobierno, en el ministerio. Ahora, desde el punto de vista del análisis económico macro, la economía que se llama agregada, de decir, bueno, obviamente en una situación de pandemia lo que es esperable es que el gasto aumente para amortiguar el impacto, más allá de que no se sepa mucho cuándo se va a salir. Y de hecho eso es lo que pasó, porque el déficit aumentó. Pero el gobierno, y creo que ahí hay una novedad, y reitero, esto es discutible políticamente, pero lo que creo que es interesante es que cuando uno habla de gasto, hay que ver de qué se habla. Porque ahorrar en cuestiones que se consideran poco eficientes, parece algo también bastante razonable en una pandemia. Porque realmente un Estado que viene gastando una cantidad de cosas, pero tenés una pandemia que te obliga a otras, bueno, ahorrás en determinadas cosas para poder gastar en otras, y que el impacto fiscal, que igual lo hubo porque hubo una caída en la recaudación de casi 2.000 millones de dólares, igual tuviste ese impacto por el lado de la recaudación, pero en la administración de ahorros y gastos excepcionales, el gobierno casi que tuvo un empate allí. Por eso es interesante decir, bueno, se gasta más, se gasta menos, pero hay que ver en qué y cómo. Hubo ahorros en empresas estatales, hubo ahorros en el gobierno central
y hubo un gasto importante en bueno, seguro de paro aumentados, más partidas para el MIDES, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y hay margen para endeudarse 1 punto, 2 puntos? Yo creo que sí. Yo creo que sí, que hay margen. Creo que acá la discusión, una que es muy notoria y muy razonable, y es, bueno, si vamos a gastar más, que sea un gasto efectivo y que sea un gasto razonable. Y ahí es interesante, porque desde el punto de vista económico, cuanto más controlás el gasto, estás más seguro de que va a ser muy efectivo. Porque vamos a suponer, tú tenés todo un abanico de situaciones, de las más graves hasta situaciones difíciles, pero no tan graves, y bueno, después gente que la podés ayudar, pero que está sobrellevando la crisis. Si vos decís, no voy a gastar muy poco, bueno, atendés a los más graves, sabés que va a ser efectivo y que ahí vas a tener impacto, pero te está quedando otra área sin cubrir. Si gastás más, puede ser que tu gasto no sea del todo tan eficiente, pero tenés más cobertura. Entonces, en ese dilema está la discusión política. En el gobierno, yo creo que están trabajando con rienda corta el asunto, porque hay una filosofía de cuidar el gasto, es una filosofía más liberal, sí, liberal conservadora, si querés categorizarlo políticamente. Un gobierno de izquierda tal vez sería más abierto en el gasto y bueno, podría tener algunos chiporroteos más con el equilibrio fiscal y esas cuestiones. Son asuntos. Ahora, hay un tema que tiene que ver con la técnica de las políticas sociales. Que esto lo he hablado en los últimos años con gente que de esto sabe, que va más allá de la economía. ¿Por dónde va? Que vos tenés que tener un mínimo de gasto para ser efectivo. Si vos una prestación, vamos a suponer 5.000, das 2.000, es como si no dieras nada, porque la prestación no tiene efectividad. O das 1.600. Tenés que tener un mínimo para que esa prestación haga el cambio social que vos querés. Claro. Porque en definitiva, hablamos de dinero, pero también hablamos de cambiarle las condiciones a la gente, de que la gente viva de otra manera. Bueno, ¿Se entiende eso? Entiendo perfectamente, porque en definitiva no estará teniendo una repercusión directa en esa persona de la que se da la transferencia. Me refiero, si la prestación tiene que ser 5.000 y vos das 2.500, no es que tengas la mitad del impacto, capaz que no tenés nada de impacto. Exactamente, entiendo lo que estás planteando. Hay un tema y un correlato directo que tiene que ver con la cantidad de gente que ha caído por debajo de la línea de la pobreza, ¿no? Los números se expresaban en estos días. Bueno, la discusión estuvo planteada en estas horas en el Parlamento también. Es una discusión, es un tema muy sensible. Yo creo que tampoco hay que ponerse muy ansioso. La línea de pobreza se actualiza año a año y en marzo creo que el INE hace la actualización, que está haciendo un esfuerzo muy fuerte el INE para mantener todos los indicadores, que no es fácil porque digamos, el registro de datos se está haciendo de una manera bastante excepcional, pero se mantiene. Ahora, en términos de pobreza, es un poco lo mismo que hablamos recién. Hay que ver de qué hablamos, porque Uruguay mide la pobreza por ingreso. Sí. Y acá yo creo que por lo menos lo que a mí me preocupa, porque ¿qué pasa? El Estado es muy importante, pero la verdad, y seguramente buena parte de los televidentes lo están viviendo de carne propia, la gente se está ayudando entre ellas. Una familia, si el hijo perdió el trabajo, vuelve para la casa, o bueno, hay un ingreso menos y hay que cubrir de otra manera y se achican los gastos, o el marido, la mujer, éramos 3, ahora somos 4, en fin, digo, se achican, hay ayudas entre familiares, ayudas de empresas a sus empleados, es decir, de todo. Cosas en las que el Estado no participa directamente. La ayuda estatal es muy importante, pero no es la única. Entonces, ¿cómo es que este tema de la pobreza puede impactar? A mí, más que lo que puede ser transitorio, me preocupa lo estructural, que no quede más gente marginada. Claro. Vos fíjate que cuando uno mide el empleo, hay una fuerte caída en el empleo informal, es decir, la informalidad bajó. Porque la gente que ha estado en la formalidad ha tenido la cobertura. El problema es que los informales que estaban trabajando ahora ya no tienen ni siquiera el trabajo. Y por eso hay algunas propuestas políticas que están buscando, bueno, vamos a ver si se puede allí retomar algo de contacto. Rescatar algo de eso. Exacto. A ver, acá hay un tema que creo que es difícil para un actor político decirlo directamente, pero yo puedo decirlo con total libertad. La persona que es informal no tiene derecho a las prestaciones sociales, porque para tener derecho a seguro de paro tenés que estar formalizado. Entonces aquello, bueno, claro, no aportaste en tu momento, ahora tenés una consecuencia, pero eso obviamente hoy se busca superar
para armar algo que pueda sostener a esa gente también. Claro, antes de ir cerrando la charla, dos cosas te quiero preguntar. Uno, por un sector de la economía que es muy importante y que parece que la pandemia no lo tocó, que es el agro. Sí. Pasó esta situación de coronavirus sin que lo tocara. Bueno, casi. Creo que casi. Hay algunos, obviamente, impactos, porque hubo casos de coronavirus en la industria y Europa se pinchó para la carne, entonces rumbeamos más para China, Estados Unidos, pero China está muy predominante. China, la verdad que es todo un capítulo, merecería una charla. No sé dónde la vamos a tener, pero la vamos a tener, porque China se ha vuelto un socio ahora con las vacunas más todavía. Hay que tener buena relación con China, ¿no? Claro que sí. El agro claro prácticamente no ha tenido... Bueno, lo que pasa es que el agro no tiene aglomeración, porque es una actividad que se despliega en el campo, y depende mucho de lo externo, y se ha preservado bastante. Ha habido mucho más impacto en los servicios donde hay mucha mano de obra directa, ¿no? Hotelería, gastronomía. Claro. Las tecnologías y la información han seguido y se ha acelerado mucho el negocio de digamos, el e-commerce, trabajo online. Esta pandemia ha acelerado eso. Exacto. Entonces, hay sectores que se han dinamizado mucho. Todo esto, por supuesto, es como un gran promedio, pero hay de todo, ¿no? Para cerrar, me preguntan los televidentes, dólar, la pregunta de siempre cuando hablamos de tema de economía, ¿qué va a pasar? ¿47 pesos a fin de mes, a fin de año? O menos, ¿no? ¿Menos? No, menos, sí. Creo que no llegaba a 45. La última proyección de de pronto es la proyección para el año que viene. Es posible. Pero digamos, para ser preciso, la proyección de inflación es cercana al 7% y no se espera que el dólar supere la inflación. Mucho más que eso, ¿no? Va a estar ahí o incluso por abajo, porque si los precios internacionales en dólares suben, la manera que tiene Uruguay de contener un poco ese impacto en la inflación es frenar un poco el tipo de cambio. No le va a gustar mucho a los exportadores, pero bueno, los exportadores están con buenos precios externos, en ese equilibrio va a andar la cosa. Nico, un placer, como siempre, recibirte hablando de economía, muy claro y lúdico además. Gracias por todo. Gracias a vos. Que termine bien el día de su cumple, entonces. Y bueno, y a usted también le deseo un muy buen futuro. Bueno, muchas gracias. Acá hay mucha gente un poco triste. Nos vamos a ver por subrayados, Cerramos con Nico Lucich.